Hola a todos y todas, soy David y hoy os enseñaré a jugar al Mia. Mia es un juego de cartas diseñado por Jesús Álvarez y editado por Trangis Games, en el que trabajaremos la rapidez, la atención y el cálculo mental. Mediante sumas y restas sencillas, los jugadores y jugadoras desarrollarán sus habilidades de cálculo a la vez que mejorarán su agilidad mental y su comprensión lógica, en una serie de frenéticas rondas que nos ayudarán a ser capaces de realizar operaciones matemáticas básicas de forma casi inmediata. El juego se compone de dos barajas diferentes con dos tipos de cartas. Una de las barajas muestra cartas del 1 al 9, así como cartas especiales de cronómetro y de comodín. Estas cartas estarán en las manos de las personas que vayan a jugar y serán las cartas que utilizarán para realizar las operaciones matemáticas indicadas. El otro mazo de cartas cuadradas son las cartas de operaciones, en donde podremos encontrar cartas más comunes con sumas, restas o con dos sumas o dos restas, y cartas con reglas especiales menos comunes. Para comenzar a jugar, barajamos las cartas de números y repartimos 5 a cada participante. El resto de cartas se dejan formando un mazo al alcance de todos y todas las jugadoras y jugadores. Luego, barajamos el mazo de operaciones y lo dejamos también junto al mazo anterior. Una vez repartidas las cartas y preparados los mazos, la persona responsable del grupo de juego o un participante dan la vuelta a la primera carta del mazo de operaciones y se inicia el juego. No hay turnos. Todos los jugadores y jugadoras juegan a la vez, y quien sea el más rápido a la hora de encontrar dos cartas de su mano que sumadas o restadas sean el resultado indicado en la carta, reclama dicha carta, que puede valer 1, 2 o 3 puntos. Después, roba dos cartas nuevas en sustitución de las cartas jugadas, las cuales se descartan. En caso de que las cartas jugadas no sean correctas, el jugador o jugadora que se haya equivocado descarta las cartas jugadas igualmente, pero no obtiene la carta de operaciones, que permanece en juego, ni roba nuevas cartas hasta que alguien acierte la siguiente carta de operaciones. Si nadie puede mostrar dos cartas con la solución, se saca una nueva carta de operaciones, que se coloca sobre la anterior. La jugadora o jugador que pueda reclamar la nueva carta de operaciones se llevará también todas las cartas de operaciones acumuladas. Cuando el mazo de cartas de operaciones se agote, cada participante cuenta los puntos obtenidos. Quien más puntos tenga, gana la partida. Hay además en el juego varias cartas especiales. Carta de tiempo extra. Cuando un participante juegue esta carta, dispone de 5 segundos durante los cuales ninguna otra persona puede intentar resolver la carta de operaciones. Carta de comodín, que puede usarse como si fuese cualquier número del 1 al 9. Carta de reciclaje. Cuando esta carta se muestra desde el mazo de operaciones, cada participante roba al azar dos cartas de la mano del participante de su derecha. Luego se descarta la carta de reciclaje y se saca una nueva. Carta de twister. Similar a la carta de reciclaje, pero esta vez se roban todas las cartas de la mano del jugador o jugadora de la derecha. Carta de espejo más menos. Dejad esta carta aparte y sacad una nueva carta de operaciones. Hasta que se resuelva una carta de operaciones, los símbolos de la misma se entenderán invertidos. Las sumas serán restas y las restas serán sumas. La carta de espejo se descarta cuando se resuelve una carta de operaciones. También podemos jugar de forma cooperativa. Para ello, retiramos todas las cartas especiales, así como las cartas moradas de 2 y 3 puntos, y creamos dos mazos separados, uno de números y otro de operaciones. Después, repartimos a cada participante 8 cartas de números y ponemos en la mesa boca arriba una carta de número al azar y al lado de esta una carta de operaciones. Jugamos por turnos, en orden de las agujas del reloj. En el turno de un participante, este debe jugar una carta de su mano, colocándola al lado de la carta de operaciones, más a la derecha de la que hay sobre la mesa, de forma que las dos cartas situadas al lado de una carta de operaciones sean el resultado de la misma. Después de jugar una carta de esta forma, colocamos una nueva carta de operaciones a la derecha de la carta jugada, y no robamos más cartas de números,
quedándonos cada jugador y jugadora con las cartas que todavía le quedan en la mano. Si en nuestro turno no podemos jugar ninguna carta, ya que no tenemos en la mano ningún número que nos permita resolver la operación de la última carta de operaciones, debemos descartar una carta de la mano a nuestra elección y pasar nuestro turno al siguiente participante. Una vez que todas las personas hayan jugado un turno, las jugadoras y jugadores como grupo pueden decidir intercambiar entre todos un número de cartas igual al número de participantes, o cambiar la carta de operaciones disponible por una nueva. El juego termina cuando ya no quedan cartas en las manos del grupo. En ese momento, el número de cartas de operaciones completas sobre la mesa son los puntos que ha conseguido el equipo. Como hemos visto, en Mia podremos estimular tanto la atención como la concentración, así como la superación de retos y la planificación en equipo en su versión cooperativa. Los jugadores y jugadoras en Mia están además sometidos a una presión constante a la hora de desarrollar sus habilidades matemáticas, lo que ayuda a trabajar tanto el autocontrol como la abstracción, habilidades tremendamente útiles de cara a la resolución de problemas o de situaciones futuras. Además, el trabajo del cálculo asentará unas bases formativas que serán muy útiles de cara a la comprensión numérica más compleja en un futuro. Otros juegos como Mia son el Alto Voltaje, el Numerama o el Mago Merlín. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos y todas por estar ahí. Saludos, nos vemos en el siguiente. Saludos.